Hay algo que ocurre cuando una ciudad sabe que el mundo la va a mirar. Se peina, se pone ropa que no usa todos los días, acomoda los muebles que normalmente esconde detrás de la puerta. Y si tienes suerte, o si prestas suficiente atención, puedes ver exactamente el momento en que la ciudad deja de prepararse para sus habitantes y empieza a prepararse para los visitantes. En la Ciudad de México, ese momento llegó con un balón de fútbol. El metro tiene muchos secretos. Y el metro, ese sistema subterráneo que mueve a más de 4 millones de personas cada día, iba a quedar expuesto ante esos ojos como nunca antes. Entonces llegaron los anuncios, las obras, los comunicados oficiales con cifras que impresionan si no preguntas demasiado. Renovaciones, modernización, una nueva cara para el sistema de transporte más grande de América Latina. Sonó bien, sonó a solución. Pero hay una pregunta que los usuarios del metro llevan haciéndose desde que empezaron a ver las obras. Una pregunta que no aparece en los comunicados de prensa ni en las conferencias con micrófonos y funcionarios sonrientes. Una pregunta tan simple que incomoda precisamente por eso. ¿Por qué ahora? No cuando la línea 12 colapsó y mató a 26 personas. No cuando los trenes fallaban con una regularidad que dejó de sorprender a cualquiera que usara el sistema más de 3 veces por semana. No cuando los andenes se inundaban, cuando los vagones olían a humedad vieja, cuando el intervalo entre trenes se estiraba hasta convertirse en una forma silenciosa de decirle al usuario que su tiempo no importaba demasiado. No en ninguno de esos momentos. Ahora, cuando hay cámaras internacionales en camino, eso no es un detalle menor, es el corazón de esta historia, porque lo que está ocurriendo con las renovaciones del metro para el Mundial no es simplemente una historia de obras públicas o de planeación urbana o de infraestructura. Es una historia sobre qué decide una ciudad cuando necesita elegir entre verse bien y funcionar bien, y sobre qué pasa cuando esa elección se toma, una y otra vez, del mismo lado. Los usuarios lo saben, lo sienten cada mañana cuando bajan al andén. ¿Hay algo nuevo en las paredes? Sí. Hay pintura fresca en algunos pasillos. Hay señalética que antes no existía, o que estaba tan deteriorada que había dejado de cumplir su función. El metro, en ciertos tramos, en ciertos accesos, se ve diferente. Pero el tren sigue tardando lo mismo, el andén sigue llenándose de la misma manera, y debajo de la pintura nueva hay tuberías que nadie revisó, hay drenajes que nadie instaló, hay una infraestructura que lleva décadas acumulando todo lo que nadie quiso atender cuando no había nadie mirando. La pregunta no es si las obras son reales, algunas lo son. La pregunta es qué tan profundo llegan. Y la respuesta a esa pregunta no está en los comunicados oficiales, está en la línea A, donde los usuarios llevan meses reportando que el agua sigue filtrándose sin que nadie haya resuelto el problema de fondo. Está en los trenes que fueron reubicados de una línea a otra, no porque el sistema lo necesitara así, sino porque ciertas estaciones iban a quedar en el recorrido visible de quienes vienen de afuera. Está en la distancia entre lo que se anuncia y lo que se vive. Esta es la historia de esa distancia, y es más larga de lo que parece. Para entender lo que está pasando con las renovaciones, hay que entender primero lo que se renovó y lo que no. Y para entender eso, hay que bajar un poco más, no metafóricamente, literalmente. Hay que ir a las partes del sistema que no salen en las fotografías oficiales. El metro de la Ciudad de México
tiene 73 años de historia acumulada en sus estructuras, 73 años de vibraciones, de humedad, de millones de toneladas de peso moviéndose sobre túneles que fueron construidos con la tecnología disponible en distintas décadas, con distintos estándares, con distintas visiones de cuánto tiempo debían durar. La línea 1, la más antigua, abrió en 1969. Hay partes de su infraestructura que tienen más edad que muchos de los ingenieros que hoy trabajan en su mantenimiento. Eso no es necesariamente un problema. Los sistemas de metro más respetados del mundo tienen infraestructura antigua que funciona bien, porque ha sido mantenida con disciplina, con inversión constante, con la convicción institucional de que lo que se construye bajo tierra debe revisarse con la misma seriedad con que se revisa lo que está a la vista. Lo que sí es un problema es cuando esa inversión no ocurre, cuando el mantenimiento se pospone, cuando el presupuesto para revisiones técnicas compite con otras prioridades y pierde, año tras año, administración tras administración, hasta que el sistema no muestra el deterioro gradual sino de golpe, de manera brutal, en el momento en que algo cede. El colapso de la línea 12 en 2021 fue ese momento para muchos. 26 personas muertas, una estructura que cedió en el tramo elevado entre Olivos y Tezonco. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y por un momento pareció que algo iba a cambiar de verdad, que el accidente iba a funcionar como punto de quiebre, como el tipo de tragedia que obliga a una revisión profunda de cómo se gestiona un sistema del que dependen millones de personas cada día. Algo cambió, pero no todo lo que debía. Las investigaciones llegaron, los informes técnicos llegaron, las responsabilidades se discutieron en espacios donde las palabras importan menos que los resultados, y el metro siguió operando, porque no operarlo no era opción, porque 4 millones de personas necesitan moverse, y el sistema, con todo su deterioro, sigue siendo la columna vertebral del transporte de la ciudad. Lo que no llegó o no llegó con la profundidad necesaria fue la intervención estructural que el sistema requería en su conjunto, no solo en la línea 12, en todo el sistema, porque el problema no era una línea, era una cultura de mantenimiento reactivo, de atender lo que ya falló en lugar de prevenir lo que está a punto de fallar. Y en ese contexto llegó el Mundial. Con el Mundial llegó el presupuesto. Con el presupuesto llegaron las obras. Pero las obras llegaron con una lógica que los usuarios del sistema perciben con una claridad incómoda. Se está atendiendo lo visible, lo que va a quedar en las fotos, lo que un turista que llega a la ciudad va a ver cuando baje a una estación por primera vez y decida si el metro de Ciudad de México le parece moderno o no. La línea A tiene un problema de drenaje que no es nuevo. Es un problema que los usuarios conocen, que los operadores conocen, que cualquiera que haya estado en ciertas estaciones de esa línea durante temporada de lluvias conoce de primera mano. El agua entra, se acumula, crea condiciones que no son solo incómodas, sino potencialmente peligrosas para la infraestructura eléctrica que corre por esos túneles. Ese problema no aparece en las fotografías de las renovaciones para el Mundial. Aparece en las quejas de los usuarios, en los reportes que no llegan a los comunicados de prensa, en la brecha entre lo que se anuncia y lo que se vive. Y esa brecha tiene un nombre, aunque nadie lo use oficialmente. Se llama prioridad. Hay una práctica en la gestión del metro que revela más sobre sus prioridades que cualquier comunicado oficial. Se llama reubicación de material rodante. En términos simples, mover trenes de una línea a otra. En teoría, la reubicación de trenes es una herramienta legítima de gestión operativa.
Si una línea tiene exceso de capacidad y otra está saturada, tiene sentido redistribuir el material. Es lógica básica de sistemas. El problema ocurre cuando la reubicación no responde a la demanda real de los usuarios, sino a otra lógica completamente distinta. Los usuarios del metro llevan meses observando algo que no termina de tener explicación operativa satisfactoria. Trenes que fueron retirados de líneas con alta demanda. Trenes que aparecieron en líneas que, casualmente, tienen estaciones en las rutas que los visitantes del Mundial van a usar con mayor probabilidad. Trenes más nuevos, o en mejor estado visual, concentrados en los corredores que van a quedar expuestos a los ojos internacionales. No hay un documento oficial que confirme esto como política, pero tampoco hay una explicación técnica convincente que explique los movimientos de otra manera. Y los usuarios que quedaron con el material más viejo en sus líneas lo sienten en el ruido, en el tiempo de respuesta, en la diferencia entre lo que el sistema muestra en ciertos tramos y lo que ofrece en otros. Una diferencia que no debería existir si la lógica fuera la necesidad del usuario y no la imagen del sistema. Esto no es paranoia. Es un patrón que tiene precedentes en otras ciudades que han organizado eventos de escala mundial. La tentación de concentrar los recursos visibles en los puntos de mayor exposición es comprensible desde una lógica de imagen. Es indefendible desde una lógica de servicio público, porque un sistema de transporte masivo no es una vitrina, es una promesa que se hace todos los días a millones de personas que no tienen otra opción, que dependen de que el tren llegue, que el vagón funcione, que el recorrido dure lo que debe durar. Y cuando esa promesa se reorganiza para servir mejor a quienes vienen de visita que a quienes viven aquí, algo fundamental se rompe, aunque las paredes estén recién pintadas. Hay algo que los visitantes del Mundial van a ver cuando lleguen al metro. Van a ver estaciones con nueva señalética. Van a ver andenes con mejor iluminación en ciertos tramos. Van a ver, en algunos casos, vagones en condiciones que parecen razonables. Y probablemente van a concluir que el metro de Ciudad de México funciona. Lo que no van a ver es a la persona que lleva 40 minutos esperando en un andén de la línea A porque el intervalo entre trenes se extendió sin aviso. No van a ver el agua que se filtra por las juntas de los túneles cuando llueve con fuerza. No van a ver la diferencia entre la estación que quedó en la ruta turística y la estación que quedó fuera de ella. No porque esas cosas no existan, sino porque no quedaron en el encuadre. Y aquí es donde esta historia se fractura. Porque hay dos metros en esta ciudad. El metro que se está preparando para el Mundial y el metro que usa la gente que vive aquí. Y la distancia entre esos 2 metros, que debería ser 0, sigue siendo la misma de siempre, solo que ahora tiene pintura nueva. Hay una palabra que aparece en casi todos los comunicados sobre las renovaciones del metro para el Mundial. Esa palabra es legada. Las autoridades hablan de legado con una naturalidad que sugiere que todos compartimos la misma definición, que todos entendemos de la misma manera qué significa que una ciudad deje algo detrás después de un evento de esta escala. Pero legado es una palabra que puede significar cosas muy distintas dependiendo de dónde estás parado cuando la escuchas. Para quien diseña la política de transporte, legado puede significar infraestructura nueva, kilómetros renovados, estaciones modernizadas que van a seguir funcionando décadas después de que los turistas se hayan ido. Esa versión del legado existe. Hay obras reales, hay inversión real, hay partes del sistema que van a estar en mejor estado después del Mundial que antes de él.
Para quien usa el metro todos los días, legado tiene otro peso. Legado es lo que va a quedar cuando las cámaras internacionales se vayan, cuando la presión de la imagen exterior desaparezca, cuando el sistema vuelva a operar sin el escrutinio que trae un evento de visibilidad mundial. La pregunta que ese usuario se hace no es qué se construyó, es qué se va a mantener. Y esa pregunta tiene una historia detrás que no invita al optimismo, porque ya ocurrió antes, no con el Mundial, con otros eventos, con otras promesas, con otros momentos en que la ciudad necesitó mostrarse ante el mundo y encontró el presupuesto y la voluntad política que en condiciones normales no aparecían. Y después del evento, el mantenimiento volvió a ser lo que siempre había sido: reactivo, insuficiente, dependiente de una crisis visible para justificar la inversión que debería ser rutinaria. El patrón es tan consistente que ya no sorprende. Lo que sorprende es que siga funcionando como argumento, que cada vez que llega un evento de escala, la promesa de legado logre generar expectativa genuina en una ciudadanía que tiene razones documentadas para no creerla, y sin embargo la genera, porque la alternativa, no creer en ninguna posibilidad de mejora, es una forma de resignación que cuesta demasiado sostener cuando dependes del sistema para llegar a tu trabajo cada mañana. Aquí está el giro que esta historia lleva varios minutos construyendo. Las renovaciones del metro para el Mundial no son falsas, pero tampoco son lo que parecen. Son la versión más cara y más visible de algo que el sistema lleva décadas haciendo a menor escala. Atender la superficie para no tener que atender la estructura. Pintar por encima del óxido. Cambiar lo que se ve sin cambiar lo que sostiene. Y el Mundial, con toda su visibilidad, con toda su presión de imagen, con todos sus millones de ojos en camino, no está forzando al sistema a cambiar esa lógica. La está financiando. Eso es lo perturbador. No que las obras sean malas, sino que el mejor argumento que encontró este sistema para invertir en sí mismo no fue la tragedia de 26 personas muertas en la línea 12. No fue la inundación crónica de la línea A. No fue el desgaste diario de millones de usuarios que no tienen alternativa. Fue un torneo de fútbol. Y cuando el torneo termine, la pregunta que nadie está respondiendo en los comunicados de prensa es qué va a pasar con la línea A y su drenaje. ¿Qué va a pasar con los trenes que fueron reubicados para la imagen y que eventualmente tendrán que volver, o no, a las líneas donde la demanda real los necesita? ¿Qué va a pasar con el mantenimiento preventivo cuando no haya una fecha límite internacional que lo justifique ante el presupuesto? Esa pregunta no tiene respuesta oficial todavía, pero tiene una historia, y la historia dice que ya sabemos la respuesta. Hay una imagen que resume todo lo que esta historia ha intentado contar. No es una imagen de un colapso, ni de un andén inundado, ni de un tren detenido en medio del túnel. Es una imagen mucho más quieta que eso, mucho más ordinaria. Es la imagen de alguien esperando, de pie en un andén que tiene pintura nueva en las paredes, pero el mismo intervalo de espera de siempre, mirando hacia el túnel oscuro, donde el tren debería aparecer, calculando en silencio si va a llegar tarde, sumando mentalmente los minutos que lleva ahí parado, los minutos que lleva haciendo esto cada día, los años que lleva usando un sistema que le promete mejoras con una regularidad que ya no le dice nada. Esa persona no va a salir en ninguna fotografía oficial de las renovaciones del Mundial, pero es el centro de esta historia, porque el metro de la Ciudad de México no es una obra de infraestructura, es un contrato social, un acuerdo implícito entre una ciudad y sus habitantes que dice: si dependes de este sistema para vivir, el sistema va a estar a la altura de esa dependencia,
va a funcionar, va a mantenerse, va a mejorar no cuando haya una razón externa que lo justifique, sino porque la gente que lo usa merece un sistema que funcione. Ese contrato lleva décadas siendo incumplido de manera intermitente, no de manera total. El metro funciona, mueve millones de personas, tiene líneas que operan con relativa eficiencia. No es un sistema roto, es un sistema que podría ser significativamente mejor y que no lo es porque las decisiones que lo harían mejor no se han tomado con la consistencia que requieren. Y el Mundial pone eso en evidencia de una manera que resulta difícil de ignorar. Porque si el sistema puede movilizar presupuesto, voluntad política y velocidad de ejecución cuando hay ojos internacionales en camino, entonces la pregunta que queda flotando es dolorosa en su simplicidad. ¿Por qué no puede hacerlo cuando solo hay usuarios? ¿Por qué la muerte de 26 personas no fue suficiente argumento? ¿Por qué el agua en los túneles de la línea A no fue suficiente argumento? ¿Por qué el desgaste documentado, medible, vivible de millones de personas que no tienen alternativa no fue suficiente argumento para hacer lo que un torneo de fútbol logró en meses? No hay respuesta cómoda a esa pregunta. Hay respuestas técnicas, presupuestales, políticas, sobre financiamiento y jurisdicciones y calendarios electorales. Respuestas que son verdaderas y que al mismo tiempo esquivan lo que la pregunta realmente está preguntando. ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale un usuario? Después del Mundial, las cámaras internacionales se van a ir. Los visitantes van a volver a sus países con sus memorias y sus fotos y sus opiniones sobre la ciudad. Y el metro va a quedarse, con sus obras terminadas y sus obras pendientes, con sus líneas renovadas en los tramos visibles y sus problemas estructurales en los tramos que nadie fotografió. Y la persona en el andén va a seguir esperando. Lo que esta historia no puede decirte es si algo va a cambiar de verdad, si las renovaciones del Mundial van a ser el inicio de una cultura de mantenimiento diferente o simplemente otro capítulo en la historia larga de promesas que se cumplen a medias y se fotografían enteras. No lo sabe nadie. O si alguien lo sabe, no lo está diciendo en los lugares donde se podría escuchar. Lo que sí puede decirte es esto. Un sistema de transporte revela, con una precisión que ningún discurso puede ocultar, qué tan en serio toma una ciudad a sus habitantes. No el metro de los días de partido. No el metro preparado para los ojos del mundo. El metro del martes ordinario. El metro de las 6 de la mañana, cuando nadie está mirando. Ese metro es la verdad de esta ciudad. Y mientras las cámaras apunten hacia las paredes recién pintadas, la verdad va a seguir esperando en el andén, en silencio, como siempre.